Bienvenidos a este espacio donde los grandes textos resucitan en voz y emoción. Hoy comenzamos la lectura dramatizada del Consejo de los Dioses, obra del genio filipino José Rizal, escrita cuando apenas tenía 19 años. Esta alegoría teatral es una meditación profunda sobre la belleza, la verdad, la justicia y el arte, narrada a través de un encuentro celestial entre los dioses del Olimpo. En esta historia, Rizal no solo rinde homenaje a figuras inmortales como Homero, Virgilio y Cervantes, sino que también lanza una crítica aguda y reflexiva sobre el papel del artista en la sociedad. Acompáñanos capítulo a capítulo a descubrir la voz de un joven Rizal que, desde el corazón del siglo XIX, aún tiene mucho que decirnos hoy. Capítulo 1. El Olimpo convoca. Sobre el firmamento dorado, donde los mortales solo alcanzan a imaginar sueños, se abre la escena en el trono del mismísimo Júpiter. Sentado sobre un asiento de oro y piedras preciosas, rodeado por el águila majestuosa, con el cetro de ciprés en mano, el padre de los dioses contempla su corte. A su derecha, la celosa y poderosa Juno; a la izquierda, su hija y sabia consejera, Minerva, portando su lanza y su temida égida. Más allá, en posturas gráciles o desafiantes, se encuentran Venus, Apolo, Marte, Momo, las musas y otros dioses y ninfas del panteón clásico. Es un día especial. Júpiter ha convocado a todos para un certamen. Ha llegado el momento de rendir homenaje a los grandes genios de la literatura humana. La Tierra ha vuelto al mismo punto de su órbita en que los titanes fueron vencidos. Hoy, los dioses recordarán la victoria celebrando lo que los mortales han creado con su espíritu y su arte. Quiero que esta celebración se inicie con un concurso. Declara Júpiter con voz imponente. Que se presenten los nombres de los mortales que hayan cultivado las letras con mayor virtud y grandeza. A ellos premiaré con 3 joyas invaluables, una trompa guerrera, una lira celestial y una corona de laurel eterno. Los dioses murmuran entre sí. Algunos sonríen. Otros se alistan para defender sus opiniones. Primero, Juno se alza y propone al gran Homero. Habla con pasión de su Ilíada y su Odisea, de su poder para glorificar a los dioses, del incienso ofrecido por los griegos en sus altares gracias al poeta. Su defensa es firme. Nadie como Homero ha cantado la divinidad, el valor y la gloria. Pero Venus, nunca sumisa, se levanta. Ella postula a Virgilio, el cisne de Mantua. Resalta la dulzura de sus versos, su profundidad emocional, la grandeza piadosa de Eneas. Para Venus, la belleza melancólica de Virgilio sobrepasa la fuerza de Homero. La disputa está servida. En medio del debate, Momo, el dios de la burla, interviene con sarcasmo, burlándose de las pasiones de las diosas. La tensión aumenta. Las deidades se miran con recelo, y la armonía del Olimpo comienza a tambalearse. Todo por una simple pregunta: ¿quién es el mortal que más merece la corona de los dioses? Y así, en este consejo celestial, la literatura se convierte en campo de batalla. Porque elegir entre los grandes no es una cuestión de gusto, sino de verdad. Capítulo 2. El elogio de Virgilio. El aire del Olimpo sigue vibrando tras el discurso apasionado de Juno, que ha postulado con firmeza al ilustre Homero. Pero ahora es Venus, diosa del amor y del arte delicado, quien se levanta con elegancia. Con su andar sereno y voz dulce, rompe el equilibrio con una opinión diferente. Si de gloria hablamos, dice con calma, Virgilio no tiene igual. Sus versos no hieren, acarician. Su voz no retumba como trueno, sino que canta como brisa. A ti, Padre Júpiter, te honró con palabras que aún arden en los labios de los sabios. El Olimpo guarda silencio. Venus habla no con autoridad, sino con encanto. Pero su argumento va más allá de la estética. Ella defiende la virtud moral, la sensibilidad refinada, la dulzura heroica. Resalta como en la Eneida, el dolor del exilio, el sacrificio, la esperanza y la obediencia al destino alcanzan una altura no menos sagrada que las gestas de Aquiles. Apolo, dios del arte y la poesía, asiente con interés. Él sabe que la inspiración no es solo guerra ni fuerza, también es ternura y armonía. Homero alzó la espada, continúa Venus, pero Virgilio levantó el alma. Si uno glorificó el músculo, el otro exaltó el corazón. Momo, sin poder contenerse, lanza una carcajada irónica. Se burla de la dulzura de los versos latinos, llamándolos canciones de cuna en comparación con la fiereza homérica. Pero Minerva, diosa de la sabiduría, lo calla con una mirada.
No confundamos la suavidad con la debilidad, advierte Minerva. La belleza también tiene poder, y la inteligencia no necesita estruendo para hacerse valer. A medida que los dioses debaten, la figura de Virgilio se agranda en la mente de cada uno. No como guerrero, sino como profeta del deber, arquitecto del alma romana. El discurso de Venus alcanza su punto más alto cuando dice: Enrico, el héroe de Virgilio, no busca la guerra por gloria, sino por designio. Y eso lo hace más grande: obedece, construye, sufre y persevera. Júpiter, pensativo, acaricia su barba. Observa cómo los argumentos se cruzan. Él sabe que el consejo apenas comienza. Aún faltan nombres por levantar. Aún hay otros genios por mencionar. Pero el Olimpo ya está dividido. La voz de Venus ha puesto en duda el trono literario de Homero. Y aunque nadie ha ganado aún, la batalla ha comenzado. Las musas se agrupan al fondo, murmurando entre sí. Algunas susurran nombres nuevos. ¿Dónde está Dante? ¿Y Cervantes? ¿Y Shakespeare? Pero por ahora, en el corazón del monte sagrado, la lira de Virgilio suena más fuerte que los tambores de Troya. Capítulo 3. El juicio se amplía. El debate entre Juno y Venus ha estremecido el Olimpo. Cada palabra pronunciada a favor de Homero o Virgilio ha encendido una chispa entre los dioses. Pero ahora otros quieren hablar. La elección no puede limitarse a dos. El arte, eterno y cambiante, ha hablado por más voces a lo largo del tiempo. Apolo, con su lira en mano y corona de laurel, se adelanta. Su figura resplandece bajo la luz celestial. El dios del arte y de las musas no puede callar. El arte es vasto, declara. No puede limitarse al canto épico ni a la dulzura lírica. Hay otros genios que han moldeado el alma humana, que han viajado más allá del tiempo. ¿Por qué olvidar a Dante, que bajó al infierno y cantó los tres reinos del más allá? Los dioses se miran. Algunos asienten. El nombre de Dante resuena con fuerza. El italiano que narró la Divina Comedia, donde la justicia, la razón y la fe se entrelazan en un viaje sin igual. Un poeta filósofo. Pero Apolo no se detiene. Y no hablemos solo de tragedia o religión. Pensemos en la risa. En el espíritu lúdico que revela al hombre a través del humor. Ahí está Cervantes, que con su ingenioso hidalgo, ha hecho temblar los muros de la realidad con la fuerza de la imaginación. Un susurro recorre el consejo. El nombre de Cervantes despierta emoción. No es épico ni sagrado. Pero es humano. Profundamente humano. Y eso lo hace valioso. Minerva toma entonces la palabra. Ella, guardiana del juicio y la reflexión, levanta su lanza y dice con tono firme: no premiemos solo al que canta con fuerza, sino al que despierta la conciencia. Aquel que eleva el pensamiento, que nos hace mirar dentro de nosotros mismos. Y es allí cuando menciona a Shakespeare. ¿Quién ha penetrado más hondo en el corazón del hombre? ¿Quién ha mostrado con tal claridad sus pasiones, sus miedos, sus traiciones y sus amores? El Olimpo se conmueve. La lista crece: Homero, Virgilio, Dante, Cervantes, Shakespeare. Todos grandes. Todos distintos. Todos dignos. Y sin embargo, el premio es uno solo. Momo, desde el fondo, sonríe. Observa el caos elegante que se va formando. La duda entre los dioses. El choque de criterios. La multiplicidad del arte que no permite dictar una sola verdad. ¿No es acaso esto mismo la prueba de la grandeza humana? Se burla. Que ni los inmortales podemos ponernos de acuerdo. Pero Júpiter, aún en silencio, lo observa todo. Escucha con atención. Espera. Porque sabe que antes de decidir, hay que dejar hablar al corazón del arte. El consejo ha dejado de ser un juicio simple. Ahora es una danza de voces. Y en cada nombre mencionado, vive un universo. Capítulo 4. La voz de las musas. En medio de la creciente discusión, cuando las voces de los dioses parecen desbordarse, un silencio distinto se impone. No es el de la autoridad, ni el de la ira. Es el silencio de la inspiración. Y es que las 9 musas, hijas de la memoria, compañeras de Apolo, han decidido hablar. Calíope, musa de la poesía épica, da un paso al frente. Su voz es pausada, pero clara, como si cada palabra llevara siglos de sabiduría. Es cierto que Homero erigió los cimientos. Que Virgilio los embelleció.
Pero no olvidemos que la poesía es reflejo de los tiempos. Lo que fue grande ayer puede ser superado por lo que aún no ha nacido. El Olimpo guarda un respeto especial por las musas. Son ellas quienes soplan ideas al oído de los poetas, quienes susurran en el viento que mueve las plumas y despiertan los sueños del genio. Melpómene, musa de la tragedia, toma la palabra. ¿Quién ha descendido más profundo en la condición humana que Shakespeare? Su Hamlet no es héroe ni villano, es duda. Es sombra y luz. ¿Y no es eso lo que somos todos? Thalía, musa de la comedia, sonríe y se suma. Pero tampoco podemos despreciar a Cervantes, quien nos mostró que la locura puede ser más noble que la cordura. Que hay belleza en ver el mundo como debería ser, no como es. Una tras otra, las musas van tomando la palabra. Terpsícore recuerda la armonía en Dante, Erato el amor en los versos de Petrarca. Cada una señala un aspecto diferente, un matiz del arte humano. Todas concluyen lo mismo. No hay un solo genio. Hay muchos. Porque el arte no tiene forma única, ni mensaje final. El verdadero poeta es aquel que refleja lo eterno con las palabras de su tiempo. Júpiter asiente con gravedad. Las musas no proponen un ganador. Proponen una visión más amplia. El arte como herencia viva, plural, cambiante. Minerva, impactada por esa idea, se vuelve hacia los demás. Tal vez nuestro error ha sido buscar al mejor, en vez de entender a cada uno en su grandeza. ¿No deberíamos, en cambio, premiar distintas virtudes? Apolo, inspirado, propone una solución nueva. ¿Y si el premio no se entrega a uno solo, sino que se reparte? Si celebramos no un único genio, sino la diversidad del arte y su poder para elevar al hombre? Los dioses murmuran. Algunos se resisten. Otros asienten. Momo, divertido, aplaude la confusión. Pero en el fondo, una verdad empieza a imponerse. El arte no cabe en una sola corona. Y así, el consejo de los dioses comienza a transformarse. Ya no es solo un juicio, sino una reflexión sobre el alma humana y su forma más sublime de expresión. Capítulo 5. La disputa del juicio. Aunque las palabras de las musas han traído claridad y amplitud, el consejo sigue dividido. La propuesta de premiar a varios genios, en lugar de elegir uno solo, ha sembrado la reflexión, pero no ha resuelto la contienda. Júpiter, con el ceño fruncido, golpea suavemente su cetro contra el suelo de nubes. No por enojo, sino para ordenar el diálogo. Si el arte es plural, también lo debe ser nuestro criterio. Pero el premio existe. Y no puede quedar sin dueño. Es entonces cuando interviene Marte, el dios de la guerra. Su voz, recia y directa, no busca adornos. ¿Por qué tanta contemplación? ¿No es Homero quien cantó mi furia, quien llenó la tierra de hazañas, de lanzas y escudos gloriosos? ¿No es él quien convirtió la sangre en epopeya? Su defensa no es solo por gusto, sino por afinidad. Marte ve en Homero el eco de su esencia guerrera. Y para él, el arte más alto es el que exalta la gloria del combate, la conquista, el honor sangriento. Venus, indignada, responde. ¿Y el amor, Marte? ¿No es más profundo el dolor de una despedida que el estruendo de 100 batallas? ¿No canta mejor el arte cuando acaricia, no cuando hiere? La tensión crece. Entonces Minerva, cansada del conflicto, alza la voz con sabiduría. ¿No veis que cada uno de nosotros defiende al poeta que más se le parece? Juno elogia a Homero por su majestad, Venus, a Virgilio por su ternura, Apolo, a Dante por su visión, yo a Shakespeare por su verdad. Todos hablamos desde lo que valoramos más. Un murmullo recorre el Olimpo. La diosa ha dado en el centro del dilema. El juicio no es imparcial, porque está teñido de las propias pasiones divinas. Momo, que había guardado silencio, ríe con suavidad y habla con ironía. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Si al final premiamos al que se parece a nosotros, ¿no será la corona más reflejo del Olimpo que de la tierra? Sus palabras, aunque burlonas, hacen eco. El consejo ha dejado de ser un juicio por méritos, y se ha convertido en una lucha de identidades. Apolo, con voz templada, propone una pausa. Tal vez debamos recordar por qué estamos aquí. No para vernos en los poetas, sino para ver a la humanidad en ellos. Esa frase cambia el ambiente. El Olimpo se serena. El consejo, por un momento, guarda un silencio de oro. Porque el arte, al final,
no está hecho para satisfacer a los dioses, sino para elevar a los hombres. Capítulo 6. El verdadero criterio. El eco del silencio que ha dejado la reflexión de Apolo aún flota en el aire. Los dioses, por primera vez desde que comenzó el consejo, no discuten. Meditan. Porque el arte, como la luz, no puede medirse con las manos, ni compararse como armas en combate. Minerva, siempre atenta al equilibrio entre razón y emoción, propone algo inesperado. Si no podemos juzgar desde nuestras propias pasiones, quizás debamos hacerlo desde lo más humano de nosotros. El conocimiento. La justicia. La armonía. Júpiter asiente, y la atención vuelve a centrarse. Es entonces cuando las musas se aproximan de nuevo, con un objeto brillante entre sus manos, una balanza de cristal. Esta no mide el peso, dice Urania, musa de la astronomía. Mide la elevación. ¿Elevación? Pregunta Marte, confundido. Sí, responde Clio, musa de la historia. La capacidad de un artista para elevar al ser humano por encima de sí mismo. Para hacerlo más noble, más consciente, más verdadero. La propuesta es aceptada. Uno a uno, los nombres de los grandes genios son colocados simbólicamente sobre esa balanza sagrada. Y no se miden por el número de versos, ni por el valor estético. Se pesan por el impacto que dejan en el espíritu. Homero aporta el valor heroico, la pasión ardiente, la construcción de mitos que han guiado generaciones. Virgilio, la dulzura melancólica, la fidelidad al deber, la belleza de la resignación luminosa. Dante, la estructura cósmica del alma, la justicia eterna, el amor que redime a través del conocimiento. Cervantes, el espejo del hombre sencillo, el honor a lo imaginado, el poder de reír con profundidad. Shakespeare, el alma fragmentada del hombre moderno, el caos hecho arte, la verdad sin adornos. Los dioses observan, y en el corazón de todos, una misma conclusión comienza a nacer. No hay uno superior. Todos son necesarios. Cada uno es una cara distinta de la misma moneda sagrada, la del espíritu humano intentando explicarse a sí mismo. Júpiter, con voz profunda, declara: hoy no coronaremos a uno solo. Hoy comprenderemos que el arte no compite, dialoga. No se impone, comparte. Una luz suave cubre la balanza. La lira, la corona de laurel y la trompa quedan en el centro del consejo, no como trofeo, sino como símbolo. El verdadero premio es el diálogo entre las voces. Capítulo 7. El arte como deber. Con la balanza aún brillando en el centro del Olimpo, y la voz de Júpiter resonando en las alturas, los dioses contemplan una nueva dimensión del arte, no como adorno, sino como deber. Minerva, con su lanza al hombro y sabiduría en los labios, vuelve a tomar la palabra. Hasta ahora hemos debatido sobre el arte como forma, belleza y emoción. Pero olvidamos algo esencial, su función. ¿Para qué existe el arte? ¿Para entretener? ¿Para adornar templos? ¿O para mejorar al hombre? Los dioses se inquietan. La pregunta es incómoda, y sin embargo, necesaria. Clio, musa de la historia, interviene. Los pueblos recuerdan más a sus poetas que a sus reyes. Porque el arte los forma, los guía, los representa. Apolo, inspirado, se suma. La pluma, como la espada, puede salvar o condenar. Pero a diferencia de la espada, la pluma permanece siglos después de que el combate ha cesado. Venus, que antes defendía la dulzura, ahora habla con un tono más firme. Incluso el amor debe tener propósito. El arte sin sentido es solo vanidad. Pero el arte con verdad es medicina para el alma. Las palabras hacen eco. El consejo ya no busca al más talentoso, sino al que mejor ha sabido usar su talento para transformar su tiempo. Entonces, Momo, que había permanecido en silencio, se levanta. Su tono irónico ha cedido a una reflexión más seria. Si el arte tiene un deber, ¿acaso no debería ser valiente? ¿No debería señalar los errores, los vicios, la hipocresía del mundo? Los dioses callan. Porque esa pregunta golpea hondo. Cervantes aparece en sus pensamientos, con su loco idealista desnudando la mediocridad de su época. Shakespeare, haciendo sangrar los reinos a través de dramas universales. Dante, guiando a los hombres a través de sus propios miedos. Virgilio, cantando a la patria. Homero, exaltando la lucha. Todos, en su estilo,
fueron voz de su tiempo. Y también juicio. Júpiter, con voz pausada, concluye. El verdadero artista no es aquel que brilla por sí mismo, sino quien hace brillar la conciencia de los demás. Y así, el consejo empieza a comprender que el arte no solo debe ser bello. Debe ser útil. Debe ser honesto. Debe ser justo. El Olimpo no ha elegido un solo nombre, pero ha hallado un principio. Capítulo 8. El espejo del artista. Con la atmósfera del Olimpo impregnada de nuevas preguntas, los dioses ya no hablan solo de literatura, sino de conciencia. Del peso que el arte tiene sobre el alma de los hombres. De su poder para transformar o engañar. Y de la responsabilidad que ello conlleva. Minerva, fiel al pensamiento riguroso, lanza un nuevo desafío. Si el arte es un deber, entonces el artista debe ser ejemplo. ¿Pero lo es? ¿O solo refleja lo que otros quieren ver? Apolo, el defensor del arte puro, responde con serenidad. El verdadero artista es un espejo, pero no un espejo plano. Refleja el mundo con profundidad, con intención, con verdad. No copia la superficie, revela el fondo. Venus, con tono suave, agrega. También revela belleza donde otros solo ven fealdad. Porque el arte, al igual que el amor, transforma lo que toca. Pero Marte, impaciente, interrumpe. ¿Y qué hay del arte que provoca sin enseñar? ¿Del que sacude sin construir? ¿Es válido todo lo que emociona? El Olimpo se tensa otra vez. No por rabia, sino por la complejidad del asunto. La estética se enfrenta ahora con la ética. Momo, en un tono menos burlón y más agudo, hace una observación punzante. El artista que solo busca aplausos, vende el alma al momento. El que incomoda al poder, aunque no guste, honra al arte. Las musas escuchan en silencio, como si tejieran en lo invisible un nuevo hilo de comprensión. Entonces Clío, musa de la historia, toma la palabra. Los verdaderos creadores sobreviven a su época porque se atrevieron a incomodarla. No todos fueron celebrados en vida. Muchos fueron olvidados, ignorados o perseguidos. Pero el tiempo es el único juez fiel del arte sincero. Júpiter, que hasta ahora ha escuchado con atención paternal, se incorpora en su trono. Entonces, decidamos esto. El artista digno no es solo el que canta o escribe con destreza, sino el que construye verdad. El que se mira a sí mismo y, aun temblando, no deja de hablar. Todos asienten. No se ha dicho aún quién merece la corona de laurel, ni quién recibirá la lira. Pero ya se ha trazado el criterio definitivo. El arte verdadero es aquel que, sin temor, se ofrece como espejo, aunque refleje sombras. Capítulo 9. Entre la fama y la virtud. Con el criterio ya revelado, que el arte debe ser espejo de verdad, el consejo se torna más introspectivo. Ya no se escuchan discusiones acaloradas. Lo que reina ahora es la necesidad de distinguir lo esencial de lo pasajero. Minerva, con su acostumbrado tono reflexivo, pregunta al consejo. ¿Y qué hay de la fama? ¿Debe ser sinónimo de mérito? ¿O solo es un eco que a veces premia lo vacío? Los dioses se miran unos a otros. Apolo, en quien muchos piensan cuando se habla de gloria, responde. La fama es brisa. Llega, acaricia, y se va. Pero la virtud en el arte es raíz. Permanece incluso cuando nadie la ve. Venus, siempre ligada a la belleza visible, se inclina hacia un punto medio. Hay artistas que fueron amados en vida y han sobrevivido siglos. Y hay quienes murieron ignorados, pero dejaron semillas que hoy florecen. ¿Quién puede juzgar qué pesa más? Entonces habla Momo, con su ironía habitual, pero esta vez cargada de una verdad punzante. Ah, cuántos artistas celebrados por reyes, pintados en monedas y esculpidos en estatuas, que el tiempo ha borrado como polvo sobre un espejo. Y sin embargo, otros, que vivieron en pobreza, sin mecenas ni aplausos, hoy dictan las normas del arte. El comentario provoca sonrisas nerviosas entre los dioses. Porque es cierto. La fama, aunque deslumbrante, no siempre es sinónimo de verdad. Clío, musa de la historia, se adelanta con un antiguo manuscrito en sus manos. Aquí se anotan los nombres que fueron olvidados, y los que el tiempo redimió. Muchos de ellos fueron criticados, atacados o silenciados. Pero sus ideas, sus obras, vencieron al olvido. Entonces Júpiter pregunta en voz alta.
¿Debe el premio ir al más admirado, o al más verdadero? Un nuevo silencio cae sobre el Olimpo. Uno que no pide respuestas inmediatas, sino reflexión profunda. Apolo, con serenidad, responde. El más verdadero. Porque la verdad, aun envuelta en sombra, resplandece más que la lisonja del momento. Minerva, conforme, agrega. Y porque el arte no debe buscar el aplauso fácil, sino la transformación sincera. Así, el consejo toma una decisión moral. El artista digno de honra no es el que conquista la fama, sino el que resiste la falsedad. El que crea para servir a su verdad, no a su ego. Una nueva comprensión se instala entre los dioses. La corona, la lira, la trompa ya no serán símbolos de vanagloria, sino de servicio, coraje y coherencia. Capítulo 10. La eternidad del pensamiento. Después de haber trazado el valor del arte como verdad, y haber separado la fama vacía de la virtud silenciosa, los dioses giran su atención hacia otro aspecto que flota, invisible, sobre todo lo dicho, la inmortalidad del pensamiento. Minerva, la diosa sabia, abre este nuevo camino. Hemos hablado del arte como espejo, como deber, como juicio, pero ¿no es acaso también memoria viva? ¿Una forma de eternidad que no se rinde al tiempo? Apolo asiente con solemnidad. El poeta muere. El pintor también. Pero su idea, si es verdadera, permanece. Y no solo como recuerdo, sino como guía, como llama. Venus, con dulzura, complementa. Por eso hay versos que siguen latiendo siglos después. Porque la belleza auténtica no se marchita. La palabra noble no necesita mármol, solo oídos sinceros. Y entonces, Clío, musa de la historia, recuerda. Cuando las ciudades caen, cuando los imperios se borran del mapa, lo que sobrevive es el pensamiento. Las ideas viajan más lejos que las armas. Momo, con su mirada siempre lateral, lanza una observación aguda. La eternidad, al fin y al cabo, no está en los premios ni en los nombres esculpidos. Está en el alma del lector que se transforma, siglos después de que el autor ha muerto. Estas palabras conmueven a Júpiter, que desde su trono observa las constelaciones. Entonces, ya no buscamos solo al más hábil ni al más amado, sino al que ha vencido al tiempo. Al que, con su pluma o su voz, ha sembrado algo inmortal en el espíritu humano. Dante, Shakespeare, Cervantes, Homero, Virgilio, sus nombres ya no son solo candidatos. Son testimonios vivos de lo que el arte puede lograr cuando nace de lo profundo. Los dioses reflexionan. Han dejado de juzgar con criterios divinos. Ahora se han humanizado. Han aprendido a mirar el arte desde la humildad. Y así, el consejo se transforma en algo más, no una competencia, sino una consagración. Los premios aún no se entregan. Pero la grandeza ya ha sido reconocida. Capítulo 11. El arte y la nación. El consejo, tras elevarse a debate sobre eternidad y verdad, vuelve ahora la mirada hacia la tierra. Hacia los pueblos. Porque si el arte es eterno, también es terrenal. También nace de un contexto, de una lengua, de una identidad. Minerva, siempre lúcida, pregunta al consejo. ¿Puede el arte llamarse grande si no habla por su pueblo? ¿Si no honra sus raíces? La pregunta conmueve. El genio puede ser universal, pero la voz que lo empuja es siempre local. Un idioma, una historia, un dolor, una esperanza. El artista no solo piensa, también pertenece. Apolo responde. El arte nace donde hay alma, sí. Pero el alma de un pueblo también necesita espejo. El poeta, el dramaturgo, el pensador, no deben ser ajenos a su tierra. Deben hablarle, cuidarla, despertarla. Venus, emocionada, añade. Y aún en el amor se puede servir a la patria. Porque amar a la humanidad empieza por amar lo propio, sin desprecio ni soberbia. Entonces, Clío, musa de la historia, recuerda nombres que escribieron desde su nación para el mundo. Dante desde Italia, Cervantes desde España, Shakespeare desde Inglaterra. No fueron menos universales por ser intensamente locales. Momo, con su ironía aguda, comenta. Y los que fingieron ser de todas partes, acabaron no siendo de ninguna. La risa leve de algunos dioses no opaca la verdad que esa frase encierra. Es entonces cuando Júpiter se pone de pie. Su voz suena más humana que nunca. El arte también es arma contra el olvido. Y su mayor valor es cuando defiende a los que no tienen voz.
Los dioses asienten. Porque el verdadero genio no busca solo el aplauso, busca justicia. Y si ha de escribir, pintar o cantar, que sea también para rescatar la memoria de su pueblo, para proteger su dignidad, para ofrecerle belleza incluso en medio del dolor. El consejo ya no discute méritos estéticos solamente. Ahora honra también el arte comprometido. El arte que no escapa de la realidad, sino que la abraza con valor. Capítulo 12. La juventud y el genio. Tras discutir sobre la función del arte en la nación, el Consejo gira su atención hacia una figura que hasta ahora ha sido silenciosa en la gran discusión: la juventud. Minerva, observando el mundo desde lo alto, pregunta con serenidad: ¿y qué del joven artista? Del que aún no ha sido reconocido, del que apenas comienza a crear compasión, aunque le falten años de experiencia. ¿Es menos digno por ser nuevo? Apolo sonríe. Él, dios de la inspiración, conoce bien ese fuego incontrolable de los que inician, de los que quieren decirlo todo con una sola obra. No hay edad para el genio, responde. Algunos son sabios desde la infancia, otros llegan a la cumbre con canas. Pero cuando el talento arde de verdad, no pregunta por el reloj. Venus, con su voz encantadora, añade: la juventud tiene la osadía de decir lo que otros callan, de mirar el mundo sin los filtros del miedo. Y eso también es arte, atreverse antes de tener permiso. Clio, siempre con sus registros del tiempo, recuerda: muchos de los grandes comenzaron jóvenes. Rizal, por ejemplo, escribió esta misma obra en plena adolescencia. ¿Y quién podría negar la lucidez que ella contiene? Los dioses se inclinan, como homenaje. Porque no están discutiendo en abstracto. Están reunidos precisamente gracias a la voz joven de un autor que desafió la norma con inteligencia. Momo, con menos burla esta vez, lanza una reflexión curiosa. El joven artista es como el fuego recién encendido. Puede apagarse si no se cuida, o puede convertirse en llama inmortal. El consejo asiente. Entonces Júpiter, con voz paternal, declara: el deber de los que ya han creado es no apagar las voces nuevas, sino enseñarles sin encadenarlas, guiarlas sin sofocar su luz. Apolo, movido por ese pensamiento, propone que el arte joven sea premiado no con coronas, sino con oportunidades. Que se cultive, que se escuche, que se valore antes de ser moldeado por la costumbre. Y así, el Consejo reconoce que el genio no necesita esperar décadas para ser verdadero. A veces, la verdad más pura nace en la voz que aún no ha sido aplaudida. Capítulo 13. El arte frente al poder. Las voces del Olimpo, ya serenas tras honrar la juventud creadora, entran ahora en el terreno más delicado: la relación entre el arte y el poder. El Consejo guarda un silencio reverente, porque todos saben que aquí se pisa suelo peligroso. Es Minerva quien se atreve a iniciar. ¿Puede el arte ser libre si se inclina ante el trono? ¿Puede un poeta servir a la verdad si teme al castigo de un rey? Apolo, que representa la belleza, pero también la libertad de expresión, responde con firmeza: cuando el arte se arrodilla ante el poder, deja de ser arte. Se vuelve adorno, se vuelve eco, pero no voz. El verdadero creador debe mirar al poder sin temblar. Júpiter, aunque es la autoridad suprema del Olimpo, escucha sin interrupciones. No se ofende. Él sabe que la crítica sincera es mejor que la obediencia ciega. Venus, desde su trono dorado, comenta: a veces el artista calla por miedo, pero otras, habla con sutileza. El arte puede ser rebelde sin gritar, valiente sin alzar la espada. Momo, el dios burlón, no puede evitar sonreír. Pero cuando el arte se convierte en cortesano, ¡ay!, entonces sí que está perdido. ¿Cuántos poemas se escribieron para halagar, y hoy nadie los recuerda? Las musas murmuran de acuerdo. Ellas, que han acompañado a los verdaderos genios, saben que el arte nace del alma, no del permiso. Entonces Clio, musa de la historia, alza un antiguo papiro. Aquí están los nombres de quienes desafiaron al poder con la pluma: Sócrates, Dante, Rizal. Todos pagaron precio. Algunos con exilio. Otros con sangre. Pero todos dejaron huella. Minerva insiste: el poder teme al arte verdadero, porque el arte hace pensar. Y pensar es peligroso para quien quiere obediencia sin cuestionamiento. Júpiter, en ese momento, se pone de pie. No con autoridad, sino con respeto.
Entonces decidamos esto. El arte que se atreve a hablar con verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque moleste a los poderosos, ese es el arte que merece ser llamado divino. Un rayo silencioso cruza el cielo. La decisión está tomada. No será coronado el que escribió más versos, ni el que tuvo más seguidores, sino el que fue más valiente con su verdad. Capítulo 14. La decisión final. El Consejo ha atravesado los senderos del juicio, la verdad, la patria, la juventud y el valor. Ahora ha llegado el momento de decidir. No por obligación, sino porque toda búsqueda necesita un cierre. Júpiter, majestuoso y sereno, se pone de pie en su trono de nubes. El cetro descansa sobre su brazo, y su mirada recorre a cada dios, cada musa, cada testigo del debate. Hemos discutido con pasión, dice. Hemos defendido a Homero, a Virgilio, a Dante, a Cervantes, a Shakespeare, y más allá de sus nombres, hemos reconocido en ellos la luz del pensamiento humano. Minerva, como guardiana de la razón, da un paso al frente. No podemos coronar a uno y callar a los otros. Sería traicionar la esencia del arte. Apolo, con su lira resplandeciente, agrega. Todos han ofrecido algo único, belleza, fuerza, fe, ironía, verdad. Pero el arte verdadero, no compite. Se une. Se entrelaza. Se complementa. Entonces Clío, musa de la historia, propone lo que todos empiezan a comprender. ¿Y si el premio no fuese para uno, sino para todos los que han elevado al ser humano con su obra? El Olimpo guarda silencio. No hay oposición. Solo asentimiento. Júpiter extiende sus brazos y hace un gesto solemne. Que la corona de laurel sea símbolo de eternidad compartida. Que la lira sea instrumento de todos los que cantan con alma limpia. Que la trompa no anuncie a un vencedor, sino a una comunidad de creadores que han hecho del arte un templo y una llama. En ese instante, una luz suave recorre el cielo. Las musas extienden una gran cinta dorada, donde los nombres de los grandes genios aparecen tallados, no en orden de mérito, sino en un círculo. Sin principio ni fin. Venus, emocionada, murmura. Esta es la verdadera victoria del arte, no dominar, sino elevar. Y Momo, por una vez sin burla, dice con una sonrisa sincera. Hoy ganó la belleza, porque no quiso vencer a nadie. El consejo ha terminado. No con una sentencia, sino con una celebración. Y mientras los dioses regresan a sus moradas, una última voz queda suspendida en el aire. El arte no pertenece a los dioses, sino a los hombres. Y su verdadera corona es la libertad de seguir diciendo la verdad. Capítulo 15. El legado eterno. El consejo ha terminado. Las voces han cesado, pero las ideas siguen resonando como ecos sagrados en las alturas del Olimpo. No ha habido un único ganador, ni una sola corona, sino una comprensión profunda. El arte es más grande que cualquier nombre. Los dioses regresan lentamente a sus lugares. Minerva, con la mirada serena, guarda en su escudo el reflejo de la verdad discutida. Apolo vuelve a afinar su lira, no para imponer melodías, sino para seguir inspirando a quienes se atrevan a crear. Venus, aún emocionada, suspira mientras observa la tierra, donde los mortales continúan escribiendo, pintando, componiendo, buscando belleza en medio del caos. Júpiter, desde su trono, contempla el firmamento. Y en su pensamiento, una certeza florece. Mientras exista un alma dispuesta a expresar lo que siente y piensa con sinceridad, el arte no morirá. Clío, musa de la historia, enrolla los papiros del consejo. Lo escrito no será guardado como reliquia, sino como semilla. Una semilla que debe germinar en cada nueva generación de creadores. Y es entonces cuando Momo, el dios de la burla, rompe el silencio con una sonrisa suave. Al final, el mejor consejo de los dioses fue no imponer, sino comprender. Porque ese fue el verdadero triunfo del consejo, no elegir, sino aprender. En la tierra, en algún rincón aún no nombrado, un joven abre un libro. No lo sabe, pero su corazón late al ritmo de este consejo olvidado. En su mente, una idea germina. En su mano, una pluma se prepara. El arte continúa. Y en cada palabra escrita con honestidad, en cada nota sincera, en cada trazo rebelde, resuena este juramento invisible. Que el arte sea siempre libre. Que sirva a la verdad. Que eleve al hombre. Que hable, aunque tiemble.
Así se cierra el Consejo de los Dioses. No con un final, sino con una invocación eterna. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta obra. Si esta historia te ha inspirado, apóyanos con un like, comentario o suscripción. Tú haces que la palabra siga viva, y que el arte nunca se calle.